levántate y resplandece hoy, la luz de Cristo brillará. Somos linaje del Señor, su verdad proclamará. Luz del mundo. Vamos al Salmo 133, un salmo muy conocido. Muchas gracias. Este es un canto escrito por David. Recuerde que los salmos no todos fueron escritos por David. ¿Sabía usted? No todos los salmos fueron escritos por David. Algunos fueron escritos por otros personajes. Pero el que escribe David, según los más académicos, lo escribe en un contexto cuando David va hacia Jerusalén o a Hebrón, cerca de Jerusalén, para recibir por primera vez delante de todos los ancianos, delante de todo el pueblo, el reinado, el cual estuvo 7 años ahí en Hebrón. Entonces era un momento importante para Israel, un momento donde todos tenían que saber que había un nuevo rey. Recuerde que el rey anterior se llamaba Saúl, y Saúl lamentablemente hizo lo malo ante los ojos del Señor. Pero David estaba reservado muchos años antes, estaba reservado por el Señor. Y en ese contexto, dicen los más académicos, cuando ellos iban en ese peregrinaje subiendo hacia Jerusalén, iban justamente para conmemorar, para sellar el reinado de David en Hebrón, cerca de Jerusalén. Leemos la palabra del Señor, Salmo 133. En la versión Reina Valera. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Y ponga atención con esto, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando los hebreos se disponían a conmemorar y a enmarcar el reinado de David, hay textos ahí en el Antiguo Testamento, como en Primera de Crónicas, capítulo 12, del 38 al 40, ponga atención con esto porque la unidad implica también disposición. Dice, todos estos hombres de guerra, Primera de Crónicas 12, del 38 al 40, si me ayudan los muchachos con los textos bíblicos, por favor. Todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear, vinieron con corazón perfecto a Hebrón, para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. Es decir, toda la milicia, todos los principales ancianos de Israel estaban con algunas cualidades, dispuestos para guerrear, con un corazón perfecto y con un mismo ánimo. O sea, lo que está ocurriendo acá es una unanimidad. Es un sentido de querer estar todos en un solo sentir, valga la redundancia. Segunda de Samuel 5:1 dice, vinieron todas las tribus, no se quedó alguna, no, todas. O sea, esto muestra unidad. No se quedó nadie en casa, no, todos vinieron. Vinieron, segunda de Samuel 5:1, vinieron todas las tribus de Israel. Yo no sé si usted tiene Biblia porque usted me mire, yo no sé si usted se sabe la Biblia de memoria. Sí, porque yo veo que estoy leyendo la Biblia, pero usted me mira. ¿Trajo su Biblia? Sí, bien, eso, leamos la Biblia. Imagínese que empiezo a hablarle de la Pachamama de usted, amén. Claro, pues hermano, uno nunca sabe, yo puedo engrupirle aquí, pero tenemos que ser, como dice el escritor Lucas en el libro de los Hechos, tenemos que ser como los hermanos de Berea. ¿Quién eran los hermanos de Berea? Dice que eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Y por qué eran más nobles que los de Tesalónica? Porque ellos escudriñaban. Veían que lo que Pablo decía estaba escrito.
No le estoy retando, hermano, pero como pastor hemos acostumbrado que la iglesia tenga Biblia en su mano. ¿Será mucho pedir? Ya, ok. He estado un poquito afectado de salud, pero no es que por eso esté entregándole de esa manera la exhortación. Aunque me siento mejor. José me dijo, te vas a subir, José Alarcón, y te vas a sentir mejor. Y de verdad me estoy sintiendo mejor gracias al Señor mientras predico. Entonces vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. ¡Wow! ¡Qué expresión de unidad más extrema! Somos el mismo hueso, somos la misma carne, estamos unidos con todo, contigo pan y cebolla, vamos con todo, ¿cierto? Esa es la unidad que están expresando las tribus de Israel respecto al rey David. ¿Qué es lo que ocurría antes cuando estaba Saúl? El reino estaba casi dividido. Pero quiero decirle algo, que cuando hay unidad hay un factor que se llama orden. Cuando hay orden hay unidad. ¿Y cuál era el orden divino de Dios para Israel? Que había un rey que el Señor se había reservado, que era David. El rey que el Señor había él escogido, no el pueblo. Quiero decirle lo siguiente, cuando hay orden, cuando hay algo dentro del marco de la voluntad del Señor, cuando el Señor avala que se haga de esa manera, ¿cuál va a ser el resultado? La unidad. Ahora, es verdad que hay personas que se unen para hacer lo malo, pero ese es otro contexto. Nosotros estamos hablando en el contexto del Señor, que cuando hay algo que es correcto, es algo que está en la Escritura, es algo que está validado por el Señor, por consiguiente debe haber unidad entre los hermanos. Imagínense que un profeta se levante y diga, crean en María, corredentora. ¿Usted cree que esa profecía va a traer unidad? No, va a traer división, contienda. Pero cuando Jesucristo es el centro de una iglesia y no el pastor, cuando Jesucristo es el mayor en una congregación y cuando nosotros sus siervos somos colaboradores suyos y usted está en un mismo espíritu, tenga por seguro que vamos a estar muy cerca de mantener una perfecta unidad. Este cántico, como muchos cánticos, vuelvo a señalar, se expresaba cuando ellos iban hacia Jerusalén. ¿Usted ha visto la escena del punto de predicación? Los hermanos que son pentecostales, ¿cierto? Ellos van caminando por las calles de dos en dos. Yo fui parte de un punto de predicación por años, sé lo que es ser parte del punto. Cuando te dicen Dios te bendiga, eso significa predica, ¿ya? Entonces, cuando los hermanos pentecostales van, ellos generalmente van cantando. ¿Usted lo ha visto? Es hermoso. Van con su acordeón, con su banjo, y de pronto uno dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cierto? Y es hermoso. Bueno, imagínate ese peregrinaje como un punto de predicación que van transitando hasta llegar a Jerusalén. Mientras ellos iban hacia la coronación de David, quiero que observemos algunos aspectos importantes. Que la unidad es algo sorprendente dentro de personas que son diferentes. La unidad es sorprendente cuando somos diferentes. Porque la unidad no es lo mismo que uniformidad. No podemos vestir a todos los hermanos iguales. No todos los hermanos tienen el mismo temperamento. No todos los hermanos ven incluso el evangelio de la manera que otros lo ven. Algunos son más radicales, otros son muy conservadores, otros son más liberales. Aunque nosotros como iglesia siempre hemos señalado que somos una iglesia conservadora en la palabra del Señor. Eso nos mantiene también unidos. Entonces, lo primero que quiero mencionarle es que la unidad debe contemplarse con mucha atención. Pero no solamente contemplarla como de una galería mientras los que están en la cancha están unánimes. No, tengo que ser parte de lo que observo, tengo que hacerme parte de esa unidad. Unidad no es solamente ver que otros están juntos y unidos. Unidad es que yo también estoy junto y unido. Para David esto era sorprendente, porque desde el tiempo de Saúl él no había visto la unidad en Israel.
Por eso él dice en una expresión ahí, con signo de exclamación en la versión Reina Valera, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. O sea, es sorprendente. Tristemente, la historia de la iglesia muestra que generalmente muchas denominaciones que se plantan en otros lugares son producto de divisiones. Esa es la verdad, es la cruda realidad. Mucha gente no está de acuerdo con el pastor, no está de acuerdo con el hermano, con la iglesia. Entonces, ¿qué hace? Se va, y como el hermano tiene un carisma especial, generalmente, ¿qué pasa? Que el hermano dice, bueno, Dios me llamó y voy a plantar una iglesia. Chile está lleno de iglesias de esa manera. Esa no es la forma bíblica. La forma bíblica es que la iglesia envía obreros. ¿Y cuál es el modelo? Hechos capítulo 13. La iglesia envía obreros para que la iglesia se expanda. No es a través de divisiones. No es a través de contienda porque me enojé, voy a hacer mi propia iglesia. O vamos a ungir al más carismático del grupo porque no estamos de acuerdo. Hermanos queridos, podemos estar difiriendo en lo que es la forma. A algunos no les gustan las canciones con la guitarra eléctrica. A algunos no les gustan las canciones modernas. A algunos acá les gustan los himnos, los coritos. A otros les gustan las canciones más estridentes. Pero no por forma debemos dividirnos. No por formas. Porque el fondo principal es Jesucristo y su palabra. Debemos saber cohabitar con las diferentes formas. Pero ¿qué pasa? Generalmente la gente, cuando tiene esa inmadurez, se separa por formas y no por fondo. Se separa por formas y no por fondo. Alguien que es maduro en la fe sabrá cohabitar con alguien que tal vez es diferente y se sienta al lado tuyo, que a lo mejor no le gustan estas canciones, pero le gusta otras, pero eso no es tema. Eso no es razón para dividirnos. Lo primero, mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía. La palabra mirad, la palabra hebrea es giné, que significa miren con atención. O sea, David está diciendo, miren con atención, no porque él va a ser ungido como rey, sino miren con atención lo hermoso que es este peregrinaje. Van cantando unidos en una sola voz, van a Jerusalén con una sola razón de ser parte de esta coronación del rey. O sea, todos estaban de acuerdo. Nadie estaba en contra de que David fuera ungido rey. Nadie. ¿Por qué? Porque vuelvo a decir, la unidad generalmente tiene un común denominador. Es lo que Dios avala. Cuando hay orden de Dios, el Señor pone en nosotros estar unidos. Dice, mirad cuán bueno, la palabra bueno, la palabra hebrea es tov, que significa es agradable, beneficioso, placentero, exitoso, próspero. Todas esas definiciones en el hebreo se refiere a bueno, tov. Es muy beneficioso. Me quedo con esto. El estar unido, mi hermano, me es beneficio a mí y a mi hermano. Es un beneficio al cuerpo de Cristo. El estar unido, el procurar la unidad es beneficioso para el cuerpo de Cristo. Es delicioso. O sea, era tan placentero ver la unidad que David pone esa palabra como que si estuviera comiendo algo deleitoso a su paladar. O sea, sus sentidos son afectados en el buen sentido de la palabra al ver la unidad de la iglesia. O sea, lo que ve es deleitoso. Lo que escucha de ese pueblo que está unido es deleitoso. Sobre todo me quedo acá, lo que escucha. Porque vaya que tenemos que vencer lo que lamentablemente nos persigue, que es la murmuración. La murmuración. Ellos iban en un solo canto. La armonía, la palabra hebrea es yakab, que significa unidad. Y esta palabra armonía se da en la música también. Bueno, quienes son músicos entenderán que para que haya armonía tiene que haber un complemento de notas.
Y ese complemento de notas tienen que estar en el marco de un solo tono. Entonces, cuando alguien, no sé si alguien ha participado en un evento como, no sé, como una sinfónica o, no sé, cualquier tipo de música más clásica, dígame que no es placentero escuchar esa pieza musical. Es hermoso, ¿cierto? Y te llena de emoción. Bueno, David está lleno de emoción. Por eso él expresa qué hermoso es, qué placentero es a mis oídos escuchar que hay una iglesia unida. Hay una iglesia unida, hay una iglesia que están juntos. Se nota, amado hermano, la unidad se nota. Se nota, de lejos se nota la unidad. Los hermanos por naturaleza, por lógica, por afinidad, por vínculos, se amarán, estarán unidos. Y es normal, obviamente cuando hay familia, obvio que uno va a estar unido porque, como se dice coloquialmente, la sangre tira. ¿Y qué pasa con aquel que no es tu familia, que es diferente a ti? ¿Qué pasa con los extranjeros? Que usted no sé si sabía, pero acá no, creo que no. Pero hay iglesias que han restringido la participación de extranjeros en la obra de Dios. Una hermana que es de acá, que es extranjera, me decía tristemente. Me decía, pastor, curiosamente, solamente chilenos sirven en la obra de Dios. Solamente chilenos. Y eso de verdad que es triste. Porque dentro del cuerpo de Cristo, como dijo el apóstol Pablo, ya no hay judío, no hay griego. Somos uno en Cristo Jesús. ¿Le da un aplauso al Señor por eso? Somos uno en Cristo Jesús. Y esas cosas se dan lamentablemente. No puede haber una xenofobia dentro de nosotros. En el cielo vamos a tener que estar con el hermano que incluso no te cae bien, vas a estar al lado de él adorando al Cordero de Dios. Así que nada aquí que me siento aquí, me siento allá, la saludo pero no la trago, la mastico, no sé cómo es la cuestión. No, hermano. Es verdad que tal vez no hay una afinidad, como que en sí, el hermano, como que sí, como que no. Pero no por eso él no es tu hermano. Porque todos nosotros somos diferentes en nuestro carácter, en nuestro temperamento. Y el amor lleva a superar esas diferencias. Diferencia en todo aspecto. En la iglesia del Señor es la única comunidad donde el obrero que solamente tiene cuarto básico puede ser el líder de un ministerio. ¿Usted sabía? En la empresa no ocurre eso. Vuelvo a decir, en la iglesia se da esto, que el hombre más humilde, aquel que habla mal, aquel que no tiene un nivel académico, puede Dios levantarlo como un líder, como el pastor de la iglesia. Y puede liderarlo a todos. Pero eso no se da en una empresa. En una empresa te pesan por lo que sabes, por la universidad de donde vienes. Pero la obra del Señor no es así. Debemos recordar de dónde el Señor nos sacó. Por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto que se quería una iglesia muy especial, muy próspera, muy elocuente. Era de otra estirpe la iglesia de Corinto. Claro, era una iglesia próspera económicamente, pero Pablo le dice a ellos en el capítulo 1, dice, mírense ustedes no eran muchos nobles, que digamos. Porque el Señor escogió al vil, al menospreciado, al débil, y de todos esos formó su pueblo, su iglesia. Y Él nos injertó en el olivo, éramos una rama silvestre, y Él nos injertó. Así que por favor, aquí nadie puede mirar debajo del hombro de un hermano, ni por su ministerio, ni por el lugar donde vive, la población, la villa. Aquí somos uno en Cristo Jesús. Somos uno en el Señor. Denle un aplauso al Señor. Somos uno en Jesús. Nada de hacer diferencia, clasismo acá. Y hablo como iglesia, como pastor de la iglesia Generación Encendida en Jesucristo, para Villarrica, para Valdivia, para Paine y acá también. Somos uno en Cristo Jesús. Por eso a mí no me gusta cuando a veces me preguntan, pastor, ¿quién va a predicar hoy día? Yo digo, oye, ¿qué se cree que el restaurante esté en menú de hoy día?
¿Cómo me preguntan quién va a predicar hoy? Es que si él predica yo no voy. ¿Y cómo que tú no vas ahí si el hermano predica? No, que si usted predica yo voy. Claro, la tentación es creerse que yo soy el super predicador. Pero muchas veces he tenido que decirle, hermana, hermano, por favor no diga más eso. Con mucho cariño se lo digo. Porque el Señor, si él mismo dijo, si un niño, él pone por delante a él oír. Aquí no tenemos preferencia, aquí no tenemos que abanderarnos, no decir somos del hermano Luis, no somos del pastor Carlos, no somos del pastor Elías. Nos gusta hacer la vieja escuela con el pastor Elías. No, me gusta el pastor Sergio, más dinámico, no, el otro aquí. No. Yo no quiero jamás escuchar eso. Aquí somos de Cristo. Y los discípulos que hacemos Generación Encendida no son del pastor Sergio, ni del pastor Elías, ni del hermano Luis, ni del pastor Carlos. No, los discípulos son del Señor. Porque cuando empezamos a abanderarnos nos pasa lo mismo que pasó con la iglesia de Corinto. Algunos dicen somos de Pablo, somos de Cefas, somos de Apolo. Y los más espirituales no tenían ningún referente, somos de Cristo, decía. No. Pablo dice, ustedes son unos carnales y piensan así. Eso divide el cuerpo de Cristo. Amén. Hizo una paráfrasis, decía, ¡hey! Miren con mucha atención qué beneficioso y exitoso y alegre y agradable que estemos establecidos y unidos como hermanos. Las Escrituras confirman el deseo de Dios para que permanezcamos unidos. Y el ejemplo es de Cristo con su Padre. En Juan 17, 21 al 22 dice, para que todos sean uno, es la oración del Señor. Antes de ir a la cruz, el Señor expresa esta oración. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí. Y me gusta, dice, para que todos, no algunos, todos. ¿Cuántos todos sabemos acá? Sí, todos somos todos. Para que todos seamos uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. El mensaje más potente, evangelísticamente hablando, es cuando esa iglesia que habla de parte del Señor está unida. De nada serviría evangelizar, gastarnos las cuerdas vocales, hablando del Señor, hacer operativos, hacer caravana, hacer todo eso. Si estamos desunidos, en vano todo lo que hacemos. Debemos estar unidos. Dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado. Y ponga atención con esto. Porque ¿en qué contexto dice la gloria que me diste? En el contexto de la unidad. ¿Cuántos quieren la gloria de Dios? Todos queremos la gloria de Dios. Pero ¿cuál debe ser la antesala para experimentar esa gloria? La unidad. La unidad. Hermanos queridos, vea la historia de los avivamientos de la iglesia. La clave fue la unidad. La clave fue la unidad. Desde el día de Pentecostés estaban todos unánimes. La gloria que me diste yo se la he dado a ellos. ¿Para qué? ¿Para qué le he dado la gloria? Está leyendo conmigo la Biblia, ¿cierto? Porque como usted me ve, yo sé que usted sabe de memoria la Biblia. Para que sean uno, así como nosotros somos uno. O sea, observemos esta ecuación. El Señor pide que sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo se la he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Si nosotros en nuestras oraciones mantenemos la solicitud de la unidad, tenga por seguro que el Espíritu Santo le va a comprometer a usted también a procurar la unidad. No es solamente orar y decir, Señor, que la iglesia sea una. El Señor te va a decir, bueno, comienza tú que estás orando a procurar la unidad. Si tú escuchas el rumor, la murmuración de algún líder, de algún hermano, por favor dile a esa persona, pregúntale primero, ¿hablaste con la persona que supuestamente te afectó? Parte primero con esa pregunta. Porque hay que pisarle la cola a la murmuración.
Si alguien viene a contarte algo de mí, algo negativo, lo que tienes que preguntarle a esa persona, ¿hablaste con el pastor? ¿Hablaste con el pastor? No, y es típica esta. No, es que como yo siento en ti confianza y quiero aprovechar de pedirte un consejo. Al final la cuestión no se da en consejo, se da en un cagüín, en una murmuración. Amado hermano, si tú escuchas el comentario de un hermano, por favor no seas un mutilador del cuerpo de Cristo, murmurando o escuchando la murmuración. Amén. Yo siempre hago esto. Cuando alguien me viene con un comentario, inmediatamente le hago la pregunta, ¿hablaste con esta persona? Sí, no, me dice, la mayoría no. Y como él no, yo le digo inmediatamente, mira, lo que tú me estás contando yo se lo voy a tener que decir a él. Y me quedan viendo, pero pastor, pero si yo confío en usted, es que lo que pasa es que tú tienes que sujetarte al Señor. Esto a mí, de verdad, no me edifica. ¿Y qué es lo que hago generalmente? Yo llamo al hermano, le digo, ¿sabe qué? Este hermano está diciendo esto de ti. Inmediatamente, nada de cagüín. Cortamos inmediatamente todo lo que tenga que ver con murmuración, porque eso es un cáncer para el cuerpo de Cristo. Y no me diga usted, no, es que pastores, nosotros no somos así, nuestra idiosincrasia latina. No, nada que idiosincrasia, aquí hay una sola cultura del Evangelio del Señor. Primera de Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Mira qué práctico. Primera de Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. O sea, en otras palabras, el hermano que habla mal de su hermano, que ha desunido al cuerpo de Cristo, que anda con cosas extrañas, esa persona probablemente no ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo. Porque el amor cubre. Y si yo veo a un hermano en una falta, ¿qué dice el apóstol Pablo a los Gálatas capítulo 6? Si sorprenden a un hermano en una falta, ¿qué tienes que hacer? Restáuralo. Con espíritu de mansedumbre, considérate a ti mismo. No sea que tú mismo caiga en el mismo ilícito. Pero ¿qué hace el carnal? ¿Qué hace el que no ha nacido de nuevo? Sorprende al hermano que está en una falta, lo vio por ahí haciendo algo raro y empieza a desnudar al hermano, a contarle a todo. Oye, vi al Franco en esto. Lo vi tomando Coca-Cola. Dígale a él, deja la Coca-Cola. Yo le he dicho, deja la Coca-Cola. Y el Super 8 también. Y a varios del Ministerio de Alabanza también le digo lo mismo, Neison. Ya. Eso no es murmuración, se lo estoy diciendo directamente, ¿no ve? Están acá los hermanos presentes. Murmuración es hablar de un hermano que no está presente. ¿Ya? ¿Cómo sabré que amo a mi hermano? Cuando lo cubro. Cuando lo cubro. No hablar mal del hermano. Y si se equivoca, yo hablo con él. Y no lo tengo que exponer voz populi a toda la gente. Él hizo esto. Él hizo esto otro. El Señor tomó la iniciativa para unirnos, para injertarnos en el cuerpo de Cristo. Él tomó la iniciativa, pero después nosotros tenemos que procurar estar unidos. Efesios capítulo 2, versículo 3 al 14. Pero ahora, en la versión NTV, muchachos, por favor. Efesios 2, del 3 al 14, NTV. Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Jesús. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos, a gentiles, en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. ¿Quién tomó la iniciativa para que fuéramos uno? Cristo por su sangre.
Él derribó el muro que nos separaba. Somos uno en Jesús. O sea, Él tomó la iniciativa. Como dice Pablo a los romanos en el capítulo 12, dice que por un espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo. O sea, ¿qué significa que fuimos todos bautizados en un espíritu en el cuerpo? Que Él nos puso en el cuerpo. Él tomó la iniciativa, Él derribó la religiosidad judía, Él derribó los dogmas humanos y finalmente nos puso en su iglesia para que seamos uno. Pero ¿cuál debe ser nuestro deber ahora? Nosotros debemos procurar la unidad. Diga al que está al lado, procura la unidad de la iglesia. Dígale al que está al lado, pero con convicción. Procura la unidad de la iglesia. Procuremos la unidad. Y el apóstol Pablo en su carta a los Efesios capítulo 4, bueno, del 1, él hace una rogativa. Cuando alguien hace una rogativa porque el asunto parece que no lo toman en cuenta. Las rogativas son por causa que la gente no toma en cuenta lo que se está diciendo o pidiendo. Capítulo 4, versículo 2 al 6, NTV, muchachos. Efesios 4, 2 al 6. Sean siempre humildes y amables. Otra cualidad que tiene la unidad, aparte del orden, aparte de estar dentro de la voluntad del Señor, es que las personas que procuran la unidad generalmente son humildes y amables. Yo no conozco ningún orgulloso que procure la unidad. Generalmente los que mutilan el cuerpo de Cristo son arrogantes, se creen superiores a los demás. Miran con menoscabo al hermano. Dios bendiga a todos los humildes y amables que están acá en Generación Encendida. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros, tolérense las faltas por amor. Por amor, tolérense la falta y no se escandalicen. Hoy supe del caso de adulterio en la iglesia. Bueno, hermanos, siempre lamentablemente van a haber pecados en medio de nosotros porque somos imperfectos. No con esto estoy diciendo pequemos. Pero hay gente que se escandaliza. ¡Ay, supe que este líder cayó en falta! Bueno, lamentablemente, y lo sentimos, no debiera caer nadie en ninguna falta. Pero si usted es alguien que procura la unidad, usted no se va a escandalizar. Usted va a orar por ese hermano y no va a andar murmurando de aquel que ha caído. Por favor, eso jamás acá en Generación Encendida. Jamás. Sigo leyendo la Biblia. Tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu, enlazados mediante la paz. Hagan todo lo posible, o sea, pon de tu parte. Cristo te puso en su cuerpo, en la iglesia, por su sangre. Efesios 2 del 13 al 14 lo dice, por su sangre. Él nos ha traído, Él unió al judío, al gentil, hizo un solo pueblo. Ahora nosotros hagamos todo lo posible por mantener la paz. Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Yo le doy un aplauso a la palabra del Señor. El problema está que las filosofías y las ideologías humanistas, lamentablemente también, son quienes provocan la mutilación del cuerpo de Cristo. Yo recuerdo que en una reunión de pastores, no en la asamblea, sino que en una reunión de varios pastores de hartas denominaciones, se acercó un pastor que era de renombre, se notaba que tenía una impronta. Bueno, yo a todos los pastores los veo a todos igual en realidad. Y no que me creas yo mayor que ellos. Es que a ninguno yo le pongo un altar, le pongo vera, con un pañuelo lo recibo. No, somos siervos del Señor. Y nos dijo este pastor en una reunión, le aconsejo algo, pastores, dijo, no se junten mucho con las ovejas, ¿no es que las ovejas tienen enfermedades? Tienen que juntarse con
con personas que son exitosas. Si tú eres un gato, tienes que juntarte con un león. ¿Usted ha escuchado esas cosas de los coaches motivacionales? No te juntís con un gato roñoso, pulgoso, no, júntate con un león. Hermanos queridos, las filosofías, las ideas humanistas, lamentablemente, a veces comienzan a ser como la lucecita de una iglesia. La psicología, la sociología, el humanismo, todo lo que es de este mundo. Escúchelo bien. La sabiduría de este mundo, dice el apóstol Santiago, es diabólica, carnal. Eso dice, toda filosofía, toda ideología que venga de la sabiduría de este mundo es carnal, es diabólica. Nosotros para cultivar la unidad tenemos que considerar su palabra que estoy leyendo este día domingo. Y mal consejo me dieron, pues hermano. Pero no lo tomé y nunca lo he tomado. Con mi esposa procuramos siempre conversar con todos ustedes. A veces nos damos abasto y le pido que nos comprenda. A veces no podemos saludarlo a todos. Pero generalmente yo me doy el tiempo de saludarlo. Cruzo ahí todas las sillas hasta tratar de saludarlo a todos. Aunque tú no vengas a saludarme, no importa. Yo procuro la unidad, quiero estar unido a ti. Y esto tiene que empezar por nosotros los pastores. Nosotros somos los que tenemos que dar el ejemplo en amor. Pero usted imita a sus pastores en lo bueno. Si sus pastores aquí no tienen diferencia con nadie, usted no haga diferencia. ¿Qué dice Romanos 12:16? Contrario a lo que dice el mundo, los coaches motivacionales. Contrario. Romanos 12:16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. ¿Con quién tienes que asociarte? Con la gente humilde. ¿Y quién es el humilde? El humilde es aquel que reconoce que solo no puede vivir su vida en el Evangelio. Somos interdependientes. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla en la enseñanza del cuerpo de Cristo a los a los Corintios, capítulo 12, Pablo habla del cuerpo de Cristo y no dice que la iglesia es como el cuerpo de Cristo. No, dice es el cuerpo de Cristo. Y cada uno es miembro del cuerpo. Uno es el ojo, otro es la mano, otro es el pie. Y no por eso el ojo tiene que menospreciar a la mano diciendo no te necesito. Si hay alguien que dice yo no necesito al pastor, yo no necesito a ese hermano, yo no necesito, probablemente usted no ha nacido de nuevo o anda en la carne o incluso se está convirtiendo en un instrumento de Satanás. Yo sé que está fuerte lo que estoy diciendo. Porque el único que quiere dividir el cuerpo de Cristo es el diablo. Él vino a matar, a robar, a dividir. La unidad es un proceso que nos llevará a ser semejante a Cristo. ¿Usted sabía que nosotros tenemos dos propósitos en la vida? El propósito general es que todos seamos salvos. Es el propósito que Dios anhela con toda la humanidad, que todos sean salvos. Pero hay un propósito específico estando ya salvos. Eso lo dicen los teólogos. El propósito específico es que tú y yo, ya siendo salvos, existe solamente ese propósito: ser semejante a Cristo. No es llegar a aspirar a ser un gran predicador, un gran cantante, un gran músico. Todo eso es bonito. Pero todos nosotros tenemos solamente un propósito específico en común: ser semejante a Cristo. ¿Y cómo se logra esto? Con la unidad. Leo la Biblia. Dice ahí la palabra del Señor. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe
y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. Para que nosotros seamos semejantes a Cristo, yo tengo que estar unido a mi hermano. Es imposible que alguien diga ser semejante a Cristo y no tenga comunión con la iglesia. ¿Usted sabía que nosotros no asistimos a la iglesia? Nosotros somos la iglesia y permanecemos en la iglesia. Los que asisten generalmente son visitas. Pero si usted ha nacido de nuevo, si Cristo es el Señor de su vida, usted no asiste a la iglesia. Esto no es la iglesia, el auditorio. No. Nosotros permanecemos en la iglesia. Somos la iglesia. Esta mano no se me va el fin de semana, hermano. No, me voy el fin de semana y se me cortó la mano y quedé sin mano y el domingo recién aparece la mano. ¿Qué significa esto? Compromiso también. El que está unido al cuerpo de Cristo asumirá compromisos con el Señor y con su iglesia. Esta mano funciona no cuando ella quiere, funciona cuando el cerebro le da instrucciones. Es decir, el que procura la unidad también se comprometerá con su iglesia y con el Señor. Lo digo nuevamente. El que procura la unidad se compromete con el Señor y con su iglesia. Usted no es una mano que se coloca el día domingo solamente. Es siempre. La mano permanece siempre. ¿Qué pasa si yo me corto esta mano? ¿Usted cree que la mano va a ser como la cola de la lagartija? ¿Usted ha cortado la cola de la lagartija? Se mueve la cuestión, una cuestión un marciano. ¿Qué cuestión? Es raro, ¿cierto? Se mueve la cola. Usted no es la cola de la lagartija. Usted no puede estar sin el Señor y sin la iglesia. ¿Escuchó bien? Se seca. Si usted se automutila, usted se muere espiritualmente. Se seca espiritualmente. Por eso es importante congregarse. Es importante permanecer juntos. Yo sé, hermano, que hay procesos, hay gente que es simpatizante, hay gente que asiste, pero en algún momento desde la asistencia y ser simpatizante, tú tienes que asumir que Dios te puso como un ojo en el cuerpo de Cristo. Y tú tienes que ver. Hay una sátira bien rara, cuenta esta sátira lo siguiente, que habían hermanos de una iglesia que tenían cada uno el nombre del miembro de un cuerpo. El hermano ojo con el hermano mano estaban enojados. ¿Por qué estaban enojados? La verdad es que no sé. Entonces, ¿qué pasó? Que el hermano mano habló con el pastor, le dijo: pastor, yo me quiero ir a otra iglesia porque no estoy de acuerdo con el hermano ojo. El hermano ojo solamente está siempre cerca del hermano oído, pero conmigo no. Entonces, como yo soy el hermano mano, mi familia es el hermano mano, somos manos, queremos ir a una iglesia donde levante las manos. Donde se aplauda, porque somos manos nosotros. Entonces, cuenta la sátira que el hermano mano quiso irse a la iglesia porque no estaba de acuerdo con el hermano ojo. Y el pastor le dijo: ok, puede irse, pero usted para irse de acá del auditorio va a tener que necesitar el hermano ojo para que lo guíe donde está la puerta. En todo aspecto nos necesitamos. Yo necesito de usted. Usted necesita, creo que necesita de mí. Nos necesitamos. La antesala para recibir un gran avivamiento está justamente lo que ocurrió en el libro de los Hechos, capítulo 4, 1:4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, estando juntos. Sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Hechos 1:14, 10 versículos adelante. Todos estos, me gusta la palabra, estando juntos, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con su hermano. Todos estos perseveraban. La unidad debe llevarnos a perseverar en lo que estamos haciendo. La unidad no es solamente darnos la mano como en la misa, ¿cierto? La paz del Señor, ¿cierto? En la misa somos hermanos y después nunca más
¿Pensaste en aquel que le diste la mano? ¿Cómo sé que tengo unidad cuando me preocupo del hermano? Cuando no lo he visto, lo llamo por teléfono, en asuntos prácticos. Cuando llegó el día de Pentecostés, Hechos 2, 1 al 2, estaban todos unánimes, de nuevo aparece la palabra unánime, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Antes de un gran mover del Espíritu Santo, el Señor quiere que estemos unidos. Él jamás enviará un avivamiento a un cuerpo que está desintegrándose. Spurgeon dijo, el predicador inglés dijo, es una maravilla, pocas veces vista. Por tanto, mirad, y es posible que la veamos porque es una característica de los verdaderos santos. No fracases en inspeccionarla, detente, obsérvala, y yo agrego, se parte. Se parte. Yo recuerdo que una vez un hermano, me acuerdo de Natán con Pilar, ellos antes de llegar acá habían ido a varias iglesias para ver dónde encajaban. Y dice que Natán cuenta que cuando entró por el portón, dice que él sintió como un aroma, dice él, un aroma, no sé qué aroma en la iglesia, no sé, echan desodorante ambiental, no sé si entró cerca al baño, pero no sé qué aroma. Sintió un aroma, dice. Pero ese aroma, ¿sabe qué? Me dijo, me trajo, recuerdo, mi iglesia en Temuco, donde era una iglesia pequeñita y donde nos amábamos. Es algo muy subjetivo, ¿no? No con esto usted va a tener que, cuando entre, va a tener que estar así. No. Hay olor a unidad, olor a división aquí. No. Pero para él, sus sentidos, dice que sintió el aroma. Y se sintió en casa inmediatamente. Vuelvo a decir, porque la unidad se nota de lejos. De lejos. Lo segundo, volviendo al Salmo, es experimentar la unción de Dios. Cuando justamente en el día de Pentecostés ellos experimentaron la unción de Dios porque estaban unánimes. Y David justamente habla de un perfume aromático. Este perfume lo muestra como el sacerdote, el sumo sacerdote, que es ungido con la unción, que eran especies aromáticas, y que de lejos el sacerdote cuando era ungido se notaba que estaba ungido. En otras palabras, una iglesia unida, de lejos se nota que la unción del Señor está sobre ella. Salmo 133, 2. Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba y la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Este óleo, este aceite, es lo que aparece en Éxodo 30 del 22 al 33, no lo vamos a leer completamente, pero hay algo que me llama la atención, que este aceite o esta unción que se derramaba era una elección de especies aromáticas que se juntaba con el aceite y se untaba sobre el sacerdote. Y todo el aceite literalmente bajaba por la ropa, completamente por la ropa. ¿Se manchaba? Sí, se manchaba, pero no importaba eso. Era la forma, era la manera. Y quiero decirle lo siguiente, que este aceite también, el Señor lo profetizó sobre aquellos que están quebrantados, enlutados, aquellos que están con tristeza, necesitan este aceite, pero para que tengan este aceite, y le hablo a todos los que están tristes, a todos los que están con depresión, angustia, deben procurar unirse al cuerpo de Cristo y no aislarse en su depresión, no aislarse en su tristeza. Isaías 61:3, mira, refiriéndose a ese óleo que el sacerdote recibe en el Salmo 133,
Isaías 61:3 dice, a ordenar a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Es decir, que cuando yo procuro la unidad, y si estoy triste, pero procuro la unidad y procuro congregarme, aunque esté triste, agobiado, si procuro estar en el cuerpo de Cristo, ¿qué se va a provocar en mí? El Señor cumple su palabra, un óleo de alegría vendrá sobre mí. Por eso el salmista dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía. O sea, hay alegría. Tu mejor terapia, y le hablo a los que están depresivos, tristes, angustiados, tu mejor terapia es estar unido al cuerpo de Cristo. Tu mejor terapia. Júntate con quienes tienen el Espíritu del Señor, porque el Señor promete en Isaías 61:3 un manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Él te dará esa gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto. Qué tremendo, hermano, que esta unción a todos nos hace bien. Y finalmente, la otra figura que ocupa el salmista respecto a la unidad, versículo 3, es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. El monte que aparece acá, Hermón, es el monte más alto de Israel. Mide 2.800 metros y tiene una particularidad este monte, que es su clima es muy extremo. En el verano hay cerca de 40 grados en ese monte. Y en invierno nieve en la parte de arriba y mucho frío. Pero ¿qué pasa con este monte? Tiene algo que dice acá justamente el salmista. Dice que que este monte tiene un rocío. Este rocío que se origina en la punta del monte Hermón bendecía los otros montes como el monte Sión, que el monte Sión no alcanza a medir más de 700 metros de altura. O sea, escúchalo bien. El que está dentro de esa unidad del cuerpo de Cristo, el que procura la unidad, será bendición para mucha gente alrededor. El que está en unidad es de bendición. Y esa brisa se da justamente, esa brisa húmeda, se da en un monte que es desierto. Amado hermano, yo creo con todo mi corazón que si procuramos la unidad, ya no puede haber más corazones secos en medio de nosotros. Más tierra árida no puede haber, porque el que procura la unidad, el rocío del Espíritu Santo regará tu corazón. Regará tu corazón. Y serás bendición para otros. Aleluya. Bendito es el Señor. Yo sé que Dios está hablando. Yo sé que Él está aquí. Y yo sé que muchas veces hay personas que se sienten solos, solas. A veces rodeados de gente, pero solos. Y respetamos su estado de ánimo, pero te insto a que te unas al Señor y al cuerpo de Cristo. Y Él pondrá un óleo de alegría. Él te ungirá con esa unción que vino sobre el sacerdote, que es aromático, que de lejos se huele. De lejos se nota la unidad. El Señor quiere que te unas al cuerpo de Cristo. No seas un independiente. No seas un hermano independiente. Yo sé que hay hermanos que vienen de otras congregaciones que han sido lamentablemente muy maltratados. Uno escucha historias terribles, hermano, como pastor. Y no porque uno se crea súper mejor que otros. Pero digo, pero ¿cómo pueden haber situaciones tan terribles? ¿De qué secta el Señor te sacó? Inmediatamente me viene a mi pensamiento al decir esto. ¿De qué secta el Señor te sacó? Porque hay iglesias que son llamadas evangélicas, pero lamentablemente son sectas. Todo gira en torno del apóstol, todo gira en torno todo gira en torno del pastor, todo gira en torno a él. Y ellos son amos y señores y mutilan el cuerpo de Cristo.
Si el Señor te trajo acá, quiero decirte que no te trajo a una iglesia perfecta, pero sí tratamos entre todos de mejorar nuestras falencias. Póngase en pie, por favor. El Señor está aquí. Y le pido silencio, por favor, que no se distraiga. El Señor está aquí. Únete al cuerpo de Cristo. La unidad nos lleva a comprometernos. Si tú eres el hermano ojo, Dios te puso aquí para que uses ese sentido. Usa el don que Dios te dio. Usa la gracia que Él te dio. Úsalo. La unidad nos lleva a comprometernos el uno con el otro. Cuando hay unidad es porque el Señor también está provocando orden. Te alabamos, Señor. Bendito sea su nombre. Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Señor, únenos en un solo espíritu. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Bendito Señor. Tu palabra ha sido predicada. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Alaba al Señor. Oh, alaba. Alabemos al Señor. Simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No Alaba al Señor, sé parte de la iglesia. Únete al cuerpo de Cristo. Eres fundamental. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos. Tu victoria llegó. Comienza a cantar Y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba al Señor. Alaba a Dios. Procure la unidad de la iglesia. Procure la unidad del cuerpo de Cristo. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él se queda en silencio es porque Él está trabajando en ti. Si te has sentido sola, únete al cuerpo de Cristo. Sé práctico en esto. Y alaba al Señor. Esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Si le parece que tome la mano de su hermano y levante su mano, alabe. Vamos todos. Tome la mano de su hermano en un solo cuerpo. Levante sus manos. Si estás sufriendo, alaba. En la prueba, Tome la mano de su hermano. Vamos, levante su mano. Una sola iglesia. no importa Una sola iglesia. Tu alabanza le escucha. Una sola iglesia. Oh Señor, en un solo espíritu te alabamos. En un solo espíritu, en un solo sentir.
manda sus ángeles. Somos uno en Cristo Jesús. Él abre puertas. Somos uno en Cristo Jesús. Él trabaja. Somos uno en Cristo Jesús. Camina contigo. Somos uno en Cristo Jesús. Levanta tus manos. Levanta tu mano, levanta la mano de tu hermano. Comienza a cantar y alaba. Alabemos al Señor en un solo espíritu. En un solo espíritu. Él es mi hermano. Yo amo a mi hermano. Yo amo a mi hermana. Amo al pastor. Amo a la pastora. Amo a los diáconos. Amo a los líderes. Ama, ama, ama. Señor, en un solo espíritu alabamos tu nombre. En un solo espíritu. No somos independientes. No somos una hoja arrastrada por el viento. No somos uno en Cristo. Somos interdependientes. Alaba al Señor, alaba al Señor. Eso el Señor quiere, una iglesia unida. Alaba a Dios. Y cuando hay unidad hay gloria, hay avivamiento, hay poder de Dios. Quebrando cadenas, sacando espinas, manda sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba al Señor en un solo espíritu. Una vez más, alaba al Señor. Alaba al Señor. Demos un fuerte aplauso al Señor. Te alabamos, Señor. Queremos ser una iglesia unida. Que nos amemos, que nos perdonemos. Que derribemos las diferencias, las barreras. Señor, no importa si es de Colombia, si es de Ecuador, de Venezuela, si es chileno. Somos uno en Cristo Jesús. Somos uno en Cristo Jesús. Somos tu iglesia, Señor. Gracias, Padre eterno. Aleluya. ¿Qué le parece que abrace a su hermano, el que está atrás, al lado? Vamos, salga de su silla. Vamos, saludémonos, bendigámonos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dile, eres mi hermano, eres mi hermano, eres mi hermana. Somos uno en Cristo Jesús. Somos uno en Cristo Jesús. Generación que busca a Dios, que anhela su ver.